Ya está aquí con nosotros en los estudios el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Bienvenido como siempre, Jorge. Muchas gracias. Quería pedirle un comentario para empezar el programa sobre el argumento que ha esgrimido César Acuña el día de hoy como cabeza de un partido político, al decir que él no sabe y que este es un trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, si fuera un hecho aislado, que eso uno podría entenderlo, ¿no? Pero tiene problemas en la bancada, tiene varias autoridades, creo que uno que el alcalde de Trujillo está preso y cosas por el estilo. O sea, hay una línea de comportamiento completamente, vamos a decir así, desatendido en lo que se refiere a la corrección de las personas. A cualquiera se le puede infiltrar, pasa, ¿no es cierto? Errores pueden haber, pero si usted empieza a ver que por todas partes, por todo el país, empieza a suceder eso, y en la propia capital donde él funciona, que es Trujillo, tiene ese tipo de problemas. Ayer escuchaba a Omar Quesada decir que en el APRA no pasaría una cosa así. Bueno, puede pasar en cualquier partido. De hecho, pero este señor, ha participado en 4 procesos para inscribirse como militante. Y no era un desconocido para la DIRCOTE, no era cualquiera. Era alguien que tenía una condena cumplida por terrorismo. Yo no sé si eso es posible. ¿Cómo se inscribe un militante sin que haya un comité encargado? Bueno, la responsabilidad, entendemos, puede no ser del señor Acuña, en tanto cabeza de la organización. Pero yo me refería a la organización del partido. El partido no es solamente la cara visible. Es que, fíjese, Mávila, APP no es un partido, ¿ya? Algunos dicen que en APP, si alguien comete una infracción, no lo expulsan, sino lo despiden. Es como una empresa. ¿Está diciendo que es una agencia de empleos? Claro. ¿Una agencia de empleos? Agencia de empleos o agencia de lo que fuere, pero no es un partido. Un partido político son ideas. ¿Cuál es el ideario de Alianza para el Progreso? ¿Cuál es su visión de Perú? ¿Qué cosa piensa, yo qué sé, en la salud pública, en la educación pública, en la seguridad ciudadana? Yo veo solamente improvisación, yo no veo preparación. ¿No? Y eso que tiene una universidad atrás, que debería ser más bien un centro de irradiación de ideas, pero no hay ideas. Ahora, a propósito del estado de emergencia y lo que comentábamos, más adelante estará con nosotros Alfredo Surín, ¿cómo analiza usted, grosso modo, el tiempo transcurrido y esta medida adoptada por el gobierno? Haciendo un balance general, hemos conocido, por ejemplo, recientemente un estudio que demuestra cuál es la aprobación en cada país de los presidentes. Y al final aparece la presidenta Boluarte junto al presidente Lasso, que por cierto el día de hoy se han reunido, ha sido condecorado el presidente Lasso, pero son los últimos en la región en aprobación. Y todo esto tiene que ver con a propósito de visión también y de falta de visión, que parece que el gobierno todavía, y al cabo del tiempo que ha pasado, no encuentra un norte. No tiene, y creo que a nivel del gobierno como a nivel del Ejecutivo hay la misma carencia. El arte de hacer la política no solamente es la viveza y el criollo que cree que se come a los demás, no. Implica conocer el país profundamente, ¿no? Sus problemas y sus soluciones. Y saber determinar cuáles son las prioridades. Eso es lo que yo no veo en el gobierno. No digo que tengan buena voluntad, no digo que sean gente de mala fe. Lo que creo es que simplemente no están preparados para esto. La señora Boluarte, con el respeto que me merece, pero ¿qué hacía antes de ser primero vicepresidenta y luego presidenta? ¿Qué hacía? O sea, hasta hace 3 años, ¿qué hacía? Ahí me provoca varias preguntas, pero quisiera invitarlo a ver, a propósito del estado de emergencia, una nota que ha preparado Talía Rosales para que la podamos comentar juntos. Al cabo, yo decía, de más de un mes ya de la declaración de emergencia en los primeros distritos donde fue declarado. Vamos a ver el reportaje y regresamos con Jorge del Castillo aquí en los estudios. Hemos decidido esta mañana declarar en estado de emergencia, reitero, en esa lucha contra la criminalidad. Generó gran expectativa en la ciudadanía. Acabar con la delincuencia fue el compromiso de Dina Boluarte. Hoy, a 35 días de haberse decretado el estado de emergencia en San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho en Lima y Sullana en Piura, el balance es desalentador. Fracaso, simple, fracaso. Un fracaso, pues no se ha cumplido lo que nosotros esperábamos. ¿Cuántas organizaciones criminales se han capturado en esa zona? Solo en las últimas horas,
Una granada fue lanzada a la vivienda de una anciana en San Juan del Lurigancho, generando pánico entre los vecinos, y fue personal de la UDEX que tuvo que evacuar con mucha cautela a la adulta mayor. Este artefacto de guerra fue arrojado por Gregory Smith Sáenz Laura, un presunto delincuente que al notar la presencia de la policía intentó escapar y en medio de su huida lanzó un paquete que contenía una granada. Mientras que una banda de criminales armados asaltaron un banco en San Martín de Porres en pleno estado de emergencia. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que esta station wagon gris oscuro se detiene al frente del banco. Inmediatamente bajan 4 personas con el rostro cubierto, mientras el quinto integrante permanece al volante del vehículo para escapar. Pero lo que preocupa es que no obstante haberse decretado el estado de emergencia por 60 días, ya a los 35 días esto incluso aumentó en lo que respecta al caso de muertes por aspectos delictivos. Antes teníamos en 10 meses 90 muertes. Ojo, ahora en San Juan del Lurigancho, ahora en los 35 días tenemos 10 muertes. Y no cualquiera, hemos visto que le han privado de la vida a un teniente gobernador de San Juan del Lurigancho, aparte de los serenos y otras personas. Entonces, esto nos está indicando de que no se han tomado las medidas de previsión para que el estado de emergencia se cumpla. El alcalde de San Martín de Porres reconoce que el solo hecho de decretar estado de emergencia no es suficiente para luchar contra la delincuencia, pero en su balance sí hay una reducción en las alarmantes cifras. Es verdad, no es suficiente, o sea, eso es... Porque hemos visto, ¿no? En los últimos días continúan los casos de criminalidad. Es evidente, pero que es mejor tener estado de emergencia a no tenerlo. No es la panacea y no es la solución, sin embargo, hay una reducción del 21% en índices de inseguridad, delincuencia. Es importante resaltar también de que jamás va a haber delincuencia cero y que el delito, pues, no se va a eliminar, pero sí, hasta cierto punto, a mí como primer vecino de la ciudad, que no tengo competencias para detener criminales o detener delincuentes o atraparlos, es importante resaltar que con el estado de emergencia hay una disminución del 21%. ¿No? Pero esa facultad tampoco la tienen ustedes como municipalidad. No lo tenemos, pero por eso yo he pedido estado de emergencia para que la policía pueda intervenir y pueda haber una mayor presencia policial. Sin embargo, son los vecinos de San Martín de Porres que evidencian que la inseguridad no es solo una percepción. Nosotros los ciudadanos estamos expuestos a muchos peligros, ¿no? Todos los días se ve que roban, matan por un celular. Y las autoridades no hacen nada. O sea, en un estado de emergencia un fracaso. ¿Sí? Totalmente. No veo ninguna diferencia. Le pido a la presidenta de sección total. No sé. ¿Han notado alguna diferencia entre estado de emergencia y sin estado de emergencia? No, mami, no. Igual. Está saliendo el periódico todos los días. Televisión. Todos los días, madre. ¿Sigue la delincuencia? Sigue la delincuencia, sigue la inseguridad de la vecindad de acá de San Martín. Un fracaso, un error, un fracaso. Tiene que ser leyes, ¿qué te digo? Que hagan efecto, ley muy blanda. 34 días se cumplen hoy de estado de emergencia. ¿Ha funcionado, señito? ¿Cómo lo están viviendo? Peor. Está peor, porque no ha funcionado nada. Si no hay inseguridad por acá, toda esa avenida principal, no ves, has visto serenadas o policía en ningún lado. De noche es peor. Se dijo que iban a salir a las calles justamente en el estado de emergencia los militares. ¿Ha visto alguno en estos 35 días? Ninguno. Fue el 19 de septiembre que se publicó en el Diario Oficial El Peruano este decreto supremo, detallando en lo que consistiría el estado de emergencia, especificaciones que no se habrían cumplido, según advierte el exdirector de la policía, Eduardo Pérez Rocha. La parte final dice, a la letra, dice, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y acá esto es lo importante al final, dice, para lo cual la institución policial, vale decir la Policía Nacional, determinará
las zonas donde se requiera dicho apoyo. Pregunta simple, ¿la Fuerza Armada se les ha asignado algunos lugares para estacionamiento fijo o para patrullaje? Que sepa, no se ha cumplido lo que indica el primer artículo de este decreto supremo. Entonces, esto lamentablemente se ha dispuesto sin nada planificado y por eso es el fracaso. Son 60 días de estado de emergencia en San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho y Sullana. Hoy, a la mitad del camino, ya se evalúa incluso ampliar esta medida que claramente no tiene los resultados que la ciudadanía esperaba. Por lo menos hasta el momento no los tiene. Jorge del Castillo tiene una opinión sobre esto y también queríamos aprovechar para pedirle a propósito del comentario que ha hecho sobre lo que él considera es la incapacidad del gobierno de tener una visión concreta de cara a futuro para solucionar o priorizar los temas más urgentes que tiene que atender. Una reflexión sobre este tema de la inseguridad. Bueno, yo quisiera ver, yo soy partidario de la delegación de facultades, ¿no? Y creo que hay que aplicarla y utilizarla bien. Pero cuando, por ejemplo, dicen un celular 20 a 30 años. A 30 años. O sea, un homicidio son 6 años. ¿Y cómo resulta que el celular... Claro, detrás del celular puede haber una secuela de sangre, es cierto, pero denota una mala técnica legislativa. Tú no puedes manejar el Código Civil pues parchándolo, ¿no? A eso me refiero. O el permiso, por ejemplo, la autorización, que abre la posibilidad de que parte del dinero del canon se destine a fortalecer a la policía. Bueno, mira, hay otras formas de hacerlo, creo yo, no, sin ser un técnico en la materia, pero a mí no me gusta el desorden financiero, ¿no?, del país. Eso es malo. Justamente la estabilidad económica del Perú radica en la confiabilidad de sus cuentas y en el orden. Si todo el mundo empieza, ahora vamos a darle a la policía, mañana le damos a no sé quién, y después al de más allá, entonces se distorsiona. Y eso no quiere decir que no se le pueda dar. Sí se le puede dar porque el Estado tiene recursos, pero que agarre pues de los fondos pertinentes y le dé. Pero si tú empiezas a romper el tema, por ejemplo... Claro, el dinero del canon, ojo, tiene un fin. Eso va destinado a la construcción de puentes, de carreteras, de infraestructura para las regiones. Es decir, van a tener que dejar de gastar en ello. Te da trabajo. Para darle dinero a la policía, comprar patrulleros, equipos, en fin. Si dijéramos, hay una ejecución presupuestal de cerca del 100%, bueno, pero no hay pues, esa plata se queda sin uso. ¿Propondría cambios en el gabinete? Yo lo que propondría, sin referirme a ninguna persona, porque por ahí hay ministros buenos, malos, regulares. Yo lo que me refiero es, la presidenta Boluarte desde un primer momento, algunos suponíamos que podía ser un gobierno de más amplia base. No lo ha hecho, ¿no? ¿Y por qué cree que no? Por mediocridad. ¿Qué le puedo decir? ¿Por mediocridad? Sí, claro. ¿O porque está presa de pronto de determinadas alianzas que sostienen al gobierno? Ya es presidenta. Tiene una alianza en el Congreso, la tiene, que se sostienen mutuamente, ¿no? Pero en lo que se refiere a un gabinete de más amplia base, yo creo que todavía está a tiempo. Faltan 3 años, Mávila. ¿Cómo hacemos para aguantar 3 años? ¿De más amplia base o de mejor calidad, diría las usted? Las dos cosas. Es que convocar a los mejores peruanos. No tiene que ser de partidos, no me estoy refiriendo a eso. Pero el punto es si se les va a dejar también hacer lo que tienen que hacer. El ministro de Economía... Ese es un prerequisito, ¿no? Claro, reconoce el viernes que estamos en recesión y anuncia que una primera medida es recurrir a un crédito suplementario. Es una medida que se ha criticado porque dicen, caramba, esto es inyectar de alguna manera dinero en el sistema, a puertas de la campaña de Navidad, pero que el problema a la larga tiene que ver con la reactivación de la inversión privada. Pero yo creo que lo peor es haber dicho la palabra recesión en boca del ministro de Economía. ¿Por qué? El deber de un hombre de Estado es darle optimismo al país, esperanza, marcarle la ruta. Pero dicen que era la estrategia para que el Congreso apruebe el crédito suplementario. No necesita eso, porque la secuela de ese señuelo es pésima, pues la gente se desalienta, los actores económicos bajan los brazos, verán de
medianos o chiquitos. Es O decir, dice, a pesar de que sí. Moody's, por ejemplo, había dicho el Perú está en recesión, a que todo el mundo ya estaba hablando del tema, el ministro debió evitar pronunciar la palabra. Yo creo que él debió ser optimista, y ser optimista no es engañar, ¿ah? Porque alguien ha dicho por ahí, no se preocupen que el primer trimestre del próximo año, o sea, dentro de mes y medio, 2 meses, Sí. la cosa se levanta. No es verdad, pues, porque siempre más bien el primer trimestre es el... ¿A quién se ha referido? No sé, uno de los ministros se ha declarado eso, ¿no? No se preocupen que ya dentro de poco. Es un error, primero un error, una ignorancia, porque todos los que más o menos conocemos el Estado sabemos que los 2, 3 primeros meses baja un poco porque es la implementación del presupuesto, ¿no es cierto? A unos años, en otros años hay porque hay nuevas autoridades, pero siempre al principio es así. Entonces no es verdad que el primer trimestre vamos a saltar a no sé dónde, no es cierto. Acuérdate que al principio se hablaba de 3 hasta 4% de crecimiento, fue bajando, y de los que hablaban de bajar, los tildaban de no sé qué. Bueno, ahora estamos menos 1. Todavía no menos 1, bajo de 1. Estamos no en llegamos el al rango, 1, estamos al 0 punto tanto. Estamos dando vueltas Ok. alrededor de 0. Pero podemos llegar a eso, ¿no? Si es que no se inyecta decisión política, así como en la seguridad ciudadana también necesita decisión política, en la economía también, para ordenar y no para desordenar. Esto del canon a mí me huele a desorden. No es que estén en contra de que le den a la policía, más bien yo sería favorable que le den más recursos, tienen que darle más recursos a la policía, pero no desordenando un tema. ¿Sabes por qué? Porque el sistema del canon hay que mejorarlo, pero si tú creas nuevos compromisos con el canon, ya no lo puedes desbaratar después. ¿Cómo De acuerdo. reordenas eso? Quería abordar otro tema con usted a propósito de lo que ha ocurrido con este parque, el Parque de la Cultura. Vamos a ver una imagen donde se encuentra el busto, además de Luis Alberto Sánchez, una imagen donde se había colocado una placa, la placa original, ¿no? Ahí está el nombre de Alan García Pérez, era presidente de la República, en el momento en que esta se coloca, octubre del año 2010, el alcalde entonces era Luis Castañeda Locio. Esta placa desapareció. Ayer nuestra reportera hizo la nota, porque como ustedes saben, en los proyectos de la municipalidad está cambiarle el nombre al parque y a partir de ahora denominarlo Parque Luis Castañeda Locio, que deje ser el Parque de la Cultura y que en lugar de una imagen de Luis Alberto Sánchez haya una imagen de Luis Castañeda Locio. Pero esto es lo que hemos visto hoy. Bueno, desaparece la placa. Y sin embargo, hoy, entiendo, un grupo de apristas ha colocado nuevamente la placa. Este es un tuit que ha publicado Ricardo Pinedo y él dice, la dirigencia del APRA, habiéndose retirado la placa del busto de Luis Alberto Sánchez, hemos colocado una nueva. Y ahí está la placa nueva. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Creo que acá hay un... ¿Se le pudo haber pasado al alcalde de Lima? Vamos a decir, esta es una decisión del Consejo, ¿ah? O sea, han votado todos los regidores unánimemente por este tema. Y yo digo, ¿dónde está la gente culta de la municipalidad que no sabe que ese parque, por el propio Luis Castañeda Locio, es un terreno que el Estado le cedió, el gobierno? Pero la placa lo decía, Jorge, vamos. Claro que lo decía. Es decir, es más, Luis Castañeda Locio está ahí, por eso es que hemos mostrado la placa original, el nombre Alan García, pero además Luis Castañeda siendo alcalde de Lima. Y el día de la inauguración había un cartelazo, ¿no?, enorme de varios metros con el mismo texto que estaba atrás de la foto de los presentes, ¿no? Entonces, aquí hay una ordenanza, esa es una pena, ¿no? Una ordenanza votada unánimemente. Yo diría... ¿Es reversible la decisión? Completamente, completamente. Yo confío, ¿no?, que se cambie. Es más, permítame decirlo, yo he conversado con el señor alcalde, ¿no? Y una de las cuestiones importantes, aquí defendemos el Parque de la Cultura, pero hay que hacerlo con cultura. A propósito de esto, ¿ha conversado con el alcalde? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le ha respondido? Él me ha dicho que es verdad que le habían dado un informe errado, ¿no? Como si no estuviera en el lugar central de la plaza, o sea, si no estuviera un parque bien equipado. Pero es un parque que está Luis Alberto Sánchez en el centro, mirando a San Marcos. ¿Por qué a San Marcos? Porque Sánchez fue rector 3 veces de la universidad, construyó la ciudad universitaria, fue constituyente en el 31 y en el 79. Fíjese usted de qué estamos hablando. Abríamos el programa, Acuña, yo no sé quién se inscribe en el partido.
un alcalde que dice no me dieron la información exacta, el consejo que unánimemente vota y no tiene la menor idea de todo lo que usted nos está contando, que se colocó el busto ahí, que lo puso además Castañeda Locio y que Luis Alberto Sánchez estaba mirándose a la Universidad de San Marcos. Es decir, esas son las autoridades. Fíjese, Sánchez tiene más de 100 libros escritos. Ha sido constituyente del 31, en el 78, 79. Ha sido senador, presidente del Congreso, vicepresidente de la Asamblea Constituyente del 79. Ha sido vicepresidente de la República. Y 40 regidores no se acordaron nada de eso. Cuando hay estupendos espacios que honrarían perfectamente la memoria de Castañeda Locio si lo desean hacer. ¿Trasladaría lo que usted dijo, la mediocridad del gobierno central, también a la municipalidad? ¿O cómo evaluaría la gestión de López Aliaga cuando ya vamos acercándonos al final del primer año de gestión? Todavía es corto el tiempo para juzgar a una gestión. Yo he sido alcalde de Lima, pero nuestro consejo era un consejo de estrellas. Estaba Lourdes Flores, Antero, Henry Piz, el doctor Oscar Ugarte. De mi propia bancada estaba Ernesto Amans, estaba Antonio Biondi, gente de primerísimo nivel. Algunos que han sido inclusive hasta candidatos presidenciales. Hoy día les juro que no conozco el nombre de un regidor, ¿no? Así como no conozco más de la mitad del Congreso, que los conozco cuando hace un escándalo, ahí recién uno los conoce. Menos mal que no han habido escándalos en el municipio, espero que no lo hayan. Pero aquí la invocación serena que hay que hacer al señor alcalde. Yo creo que él ya tiene la solución en las manos. Y no es otra que restituir las cosas como eran. Finalmente no han cambiado nada, habían sacado esa placa, no sé si lo van a sacar a la municipalidad, más probablemente que se haya... ¿Y elegir otro parque para el homenaje que se quiere hacer? Fíjese, tiene el Parque de las Aguas, tiene el Metropolitano, tiene los hospitales de solidaridad. Pero hablando de prioridades, cuando quiera. usted dijo se trata de priorizar, sí, y analizamos el caso del gobierno, lo mismo le plantearía para la municipalidad. ¿Es una prioridad de la municipalidad en este momento encontrar el parque adecuado para colocar un busto de Luis Castañeda Locio? Fíjese, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Seguramente el municipio estaba priorizando hoy día el presupuesto de la República, que este mes que viene se cierra, ¿no? Seguramente está en eso. Pero eso no quiere decir, para eso hay 40 regidores, para eso hay un montón de funcionarios. Trabajan miles en la municipalidad. Pero los liderazgos son sin duda importantes. Bueno, y eso es lo que le reclamábamos a Dina Boluarte. El liderazgo. En general, en todo. Ella es la cara visible del gobierno. Yo creo que en este tema ha habido un error craso, hay que corregirlo, ¿no? Y creo que el pueblo aprista, los militantes apristas, mis compañeros de partido, tienen todo el derecho de protestar, como he escuchado. Se metió una declaración, ¿no?, que está firmada por una serie de personalidades que no son apristas, son gente de la cultura, del arte, del pensamiento nacional, así es, ¿no? Muy importante. Max Hernández, Víctor García Toma, bueno, usted encabeza la lista, pero en efecto... Hay presidentes del Tribunal Constitucional, hay el doctor Cachay Bosa, que ha sido rector de San Marcos. Hoy día hablé con la señora rectora, la doctora Geri Ramón, y me dice que la universidad va a emitir un pronunciamiento, y con todo el derecho del mundo. Pues Sánchez era parte del alma universitaria y lo sigue siendo. Y fíjese, y en ese documento, que la gran mayoría no son apristas en ese documento, ¿no? Usted ha visto, hay gente de todos los partidos. Sí, Mercedes Arauz, Oscar Urriola. Y está Carlos Neuhaus y... Sí. Y destacaba Flores, yo el nombre de Max Hernández, Roque Benavides, claro, Luis González Posado, Domingo García Belaunde. Sí. Y se enteraron del documento mis compañeros de San Marcos, ¿no?, de mi promoción. El próximo año cumplimos 50 años de egresados y han firmado muchos de ellos, ¿no?, de la promoción que el 24 cumple 50 años, y muchos otros de la Universidad de San Marcos que se sienten heridos por lo que ha pasado, y eso hay que entenderlo, ¿no? No sé si hay un San Martín de los regidores, ojalá hubiera uno, ¿no?, y hubiera levantado la voz seguramente. Pero esto se puede corregir y terminó el tema. Y mi recomendación al alcalde, mientras más pronto mejor. No hay que hacerla larga. Muy bien, ¿no? con eso nos quedamos. Muchas Claro. gracias, Jorge, por haber estado con nosotros Encantado. siempre. Muy amable. Bien.